Va a ser un gusto para mí presentarles a Carmen de Curco Alconada. Ella es abogada, editora y correctora de textos jurídicos con más de 20 años de experiencia. Es especialista en lenguaje jurídico y asesora en cuestiones de escritura jurídica. Además, es autora del Manual de Escritura de Textos Jurídicos en Lenguaje Claro, que ya va por su tercera edición, gracias a Editorial Hammurabi. Es docente de Derecho de Autor en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también enseña escritura para abogados en carreras de nivel de posgrado. Bienvenida, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a todos, al instituto, a Nuria, a Valeria, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si les parece bien, empiezo a compartir pantalla y les empiezo a decir algunas cuestiones. Yo le cambié el título a esta charla, lo había hablado con Nuria, y les adelanté a Carlos y a Valeria, y le puse como título El lenguaje claro como disciplina emergente, ¿no? Cómo clarificar textos jurídicos. En la charla de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, justamente, el lenguaje claro como disciplina emergente y qué implica ser especialista en lenguaje claro. Les adelanto que la idea acá es plantear más preguntas que dar respuestas, entre todos reflexionemos, porque cuestionando algunas cuestiones podemos avanzar en una disciplina. Y la segunda parte es cómo clarificamos un texto, algunos ejemplos, y esto nos puede servir, y acá voy a pedir que intervengan. Yo le voy a poner un ejemplo y le voy a decir a ustedes qué les parece que hace que este texto sea oscuro, qué tendríamos que cambiar, y después les doy mi propuesta. Tengan en cuenta que clarificar un texto no siempre es fácil y que hay distintas formas de clarificar un texto. Bueno, empezamos. Sabemos que en materia de lenguaje claro, los países de habla inglesa nos llevan algunos cuerpos de ventaja, ¿no? Pero en esta charla yo me quiero concentrar más que nada en Argentina, y en Argentina desde hace algunos años se vienen dando unos pasos importantes, ¿no? Y para poner algunos ejemplos, la ley de la Ciudad de Buenos Aires sobre el lenguaje claro, la de provincia de Buenos Aires, la diplomatura de la USAL sobre el lenguaje claro, y tenemos también el Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA y la conferencia de PLAIM que se va a realizar a fines de septiembre. Que en esta conferencia lo importante es poder escuchar a quienes tienen más experiencia que nosotros, porque ellos nos pueden decir que en este camino del lenguaje claro hubo avances, retrocesos, se fue cambiando el enfoque, ¿no? Entonces, tomemos esos consejos que nos pueden dar quienes llevan más años en este tema. En el mes de julio se presentó un proyecto de ley de los diputados Tabela, Antola y Jacobiti sobre lenguaje claro, ¿no? Y ellos lo que dijeron cuando explicaron que habían presentado este proyecto de ley fue que como había distintas iniciativas a lo largo de las distintas provincias, querían reunir en una ley nacional. Y lo interesante de este proyecto de ley es que además modifica la ley de acceso a la información pública y pone al lenguaje claro como un principio dentro de la ley de acceso a la información pública. Tenemos además muchas guías de lenguaje claro en poderes judiciales, en administraciones públicas, en algunos estudios jurídicos. La verdad que acá en Argentina no sé si hay algún estudio jurídico que tenga un manual de estilo. El que yo conozco es el de Uría Menéndez, que es que la verdad que lo recomiendo. Y
no conozco con profundidad las distintas guías, pero sí conozco el manual de estilo de la Suprema Corte de Justicia. Y a mi criterio, este manual tiene algún inconveniente. Por empezar, fija como fuente la Courier New. Este tipo de letra no es la más legible, y tanto es así que hay muchos tribunales de la provincia de Buenos Aires que no respetan esta norma del manual de estilo de la Suprema Corte y utilizan Arial, Times, etc. ¿no? Y otra cuestión que a mí me parece, ¿cómo se llama?, que por lo menos dudoso, es que cuando habla de estructura, dice, deberá priorizarse la correcta organización del texto antes que la facilidad de lectura. Y después, en el ámbito de la procuración del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, salió una norma que específicamente modifica este manual y que en una parte de esa norma dice, a ver si, que cada considerando se va a desarrollar en un párrafo que empieza con qué y termina con punto y coma. ¿No? Entonces, a mí esto también me parece que no contribuye a la claridad. Pero esto es para ayudar a que reflexionen sobre esto. Cuando en el Ministerio Público, en alguna dependencia, les pregunté a algunas personas que trabajan ahí en el Ministerio Público qué les parecía el manual de estilo, y me dijeron que, bueno, que lo usaban como consulta, pero que les parecía muy árido, ¿no?, para leer. Tengan el pantallazo de lo que no pudimos ver. Acá, esta es la 2, que yo hablé cómo iba a ser la estructura de la charla. Sí. No sé si quieren que lo repitamos o pasamos directamente a la 3, que es cuando No, empieza. pasamos porque esta era la promesa. Exacto, entonces acá tenemos las dos leyes, hablamos de la diplomatura universitaria en lenguaje claro, del observatorio, de la charla que va a estar en septiembre, el proyecto de ley presentado por 3 diputados, Tabela, Antola y Jacobiti, y que modifica la ley de acceso a la información pública. Después dijimos, como se llama, que hay distintas guías, y nos enfocamos en el manual de estilo de la Suprema Corte de Buenos Aires, que establece como fuente la Courier New, pero les dije que hay muchos tribunales que no respetan esto, y que una parte del manual de estilo dice, deberá priorizarse la correcta organización del texto antes que la facilidad de lectura. En la procuración, como se llama el Ministerio Público, el secretario del Ministerio Público sacó una nota, ¿no?, que no sé ni siquiera una nota qué rango tiene dentro de las normas, en el que estableció que toda la resolución que dependan del Ministerio Público tienen que ser con Times New Roman, y que después de considerando, cada párrafo empieza con qué y finaliza con punto y coma. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, a esta altura tenemos que preguntarnos qué es lenguaje claro. Tenemos la definición de plain, que ahora vamos a volver, pero también tenemos, por ejemplo, qué dice Wikipedia, y no entremos en el rigor de las fuentes, ¿no? Yo lo que quiero ver es distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, Wikipedia habla de estilo de redacción simple y eficiente, que ayuda a las personas a entender con facilidad lo escrito. ¿Qué podemos objetar acá? Y está hablando solo de lo escrito, está dejando afuera del lenguaje claro toda la oralidad, por un lado. Pero me gusta que hable de eficiencia, ¿no? Porque la eficiencia tiene que ver con que yo escribo representándome a quién me estoy dirigiendo y teniendo en cuenta con qué propósito estoy escribiendo. Pero ahora vayamos a la definición de plain.
yo creo que todos ustedes la deben saber, pero la reiteramos en algún punto. A mí cuando dice una comunicación, está en lenguaje claro, me parece bien que el acento se haga en la comunicación. Pero si empezamos a ser de abogados del diablo, para mí comunicación, si yo hablo de sentencia, por ejemplo, comunicación me lleva más a la notificación de la sentencia que a la sentencia misma. Me gusta de esta definición que tiene en cuenta también la estructura y el diseño. Pero yo me pregunto, en una ley, en una sentencia, ¿qué quiere decir está destinada a que el público pueda encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información? Porque, de nuevo, ¿no? Estamos haciendo siempre abogados del diablo. En una resolución de verificación de créditos, resolución técnica, si la hay, en un concurso preventivo o en una quiebra, el acreedor puede encontrar fácilmente lo que necesita porque la estructura de esta resolución es por orden alfabético de los acreedores. Entonces el acreedor puede leer dónde está él o ella, ¿no? Cuál es la suma y con qué carácter se lo verifica. Entonces, yo creo que tenemos que repensar esta definición de plain. Yo supongo que en la conferencia va a haber, porque de hecho en algunas jornadas, más de una persona ya dijo que había que repensar esta definición de plain. Entonces, los invito a que se hagan todas las preguntas que se les ocurran, que no den nada fijo. Entonces, ¿cuál es el campo? ¿El campo es lenguaje claro o es lenguaje jurídico claro? Entonces, acá nos parece importante destacar que Claudia Poblete Olmedo, en el Congreso de la Lengua 2019, habló de que el lenguaje jurídico claro es un campo de estudios interdisciplinario, emergente. Ella incluye dentro de este campo textos orales y escritos y que vengan de los distintos ámbitos. Subraya la importancia de la investigación de los estándares de claridad del español a nivel sintáctico, semántico y pragmático. Entonces, resumidamente, podemos decir campo de estudio interdisciplinario que abarca todos los textos del ámbito jurídico y que se fundamenta en estándares de claridad. Y en esto tenemos que tener en cuenta la reciente norma ISO, ¿no?, de lenguaje claro. No vamos a ahondar en esto tampoco. Cristina Carretero González también habla, ¿no es cierto?, de que esto es algo transversal, ¿no?, que cruza distintas especialidades, distintas profesiones, que reúne lingüistas, semiólogos, comunicadores y juristas. Y también pueden haber algunas otras profesiones. Si nosotros dijéramos el campo es lenguaje claro, entonces podríamos preguntarnos si lenguaje claro abarca lo que pueda tener en común, no sé, a ver, se me ocurre un prospecto de un medicamento, una etiqueta, una etiqueta de un alimento, todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, cómo lo comunicamos. Entonces sería como que el lenguaje claro abarca las distintas ramas y que el lenguaje jurídico sería una de ellas. Es una cuestión que podemos llegar a pensar. En la jornada que hubo hace unos meses en la Austral, hubo aportes muy interesantes de médicos que plantearon la importancia de comunicarse en un lenguaje claro con los pacientes. Eso fue en la USAL. Sí. Competencia. ¿Qué? ¿Qué dije? En la USAL, no en la Austral. Ay, perdón. La competencia. Bueno, pero vos sabés sí, tal cual. De hecho, nosotros estamos trabajando con el Grierson justamente con ese problema de
Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con la documentación, como por ejemplo el consentimiento informado, ese tipo de cosas, cómo clarificarlas para que sean más eficientes. Claro, exacto, ¿ves? Ahí tenés algo transversal entre el ámbito jurídico y el ámbito médico, el tema del consentimiento informado, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser una cuestión de responsabilidad, Sí, ¿no? sé que tiene además un impacto legal. Bueno, pasa también con la historia clínica, que es un súper tema porque tiene todo el problema de la confidencialidad. Y bueno, Exacto, exacto. Bueno, pero a mí me parece también acá, y yo siempre de nuevo vuelvo a ser de abogada del diablo, yo digo, ¿qué nos critican los lingüistas, los doctores en letras, a los juristas? No nos critican solamente la claridad, nos critican también las faltas de ortografía, de puntuación, de sintaxis, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos. Y después, sí, obviamente la claridad. Y la claridad que puede derivar de la construcción de una oración, de un párrafo, de la, no sé, información irrelevante, de cómo repetimos algunas ideas. Y a veces la claridad no tiene que ver con tecnicismos ni con latinismos. Fíjense, por ejemplo, este párrafo. La sentencia dictada a Fojas resolvió en forma conjunta los juicios más arriba referidos en razón de la acumulación que de tales juicios había sido dispuesta. Entonces yo no sé si acá estamos hablando de complejidad, ¿cómo se llama?, deliberada. A veces tendríamos que decir, pero ¿y si hay que dar herramientas para aprender a redactar, independientemente de redactar con claridad? Es un tema, habría que pensarlo. Entonces, lo que yo considero es que para hablar de claridad tenemos que hablar de textos correctos y claros, ¿no? Que hay, si el texto es, no necesariamente que el texto sea correcto quiere decir que sea claro, eso es así, pero si el texto, además de que no es claro, tampoco es correcto, tenemos un problema mayor. Entonces, a mí me parece que a los juristas se nos tiene que dar herramientas para redactar textos correctos y que no nos da la universidad. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿cómo tenemos un desafío bastante grande? Porque nosotros, si queremos formarnos, entonces tenemos el inconveniente de que muchos de los textos que leemos, jurídicos me refiero, no son claros y muchos de ellos no son correctos tampoco. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la lectura es la mejor forma de aprender a escribir, entonces nosotros tenemos que contrarrestar todo eso tratando de leer textos que estén bien escritos, después haciendo un esfuerzo, es una gimnasia que después se va adquiriendo de a poco, uno va modificando a lo largo de toda su vida el estilo, ¿no? Pero escribe, revisa, pide ayuda a un corrector o el editor le exige, quiero que este capítulo que escribí lo mires especialmente, que no tenga ningún error, que tratar de ser claros y exigir que nos cuiden las espaldas, porque nosotros no podemos contradecirnos, no podemos escribir sobre el lenguaje claro de una forma que no sea clara, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la parte teórica, que es más que nada dejar planteadas algunas cuestiones y empezar con el rum rum para decir, bueno, no coincido, coincido, bueno, se podría ir por acá, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo clarificar un texto. Acá les voy a pedir, tanto a Valeria como a Nuria, que me ayuden porque voy a poner un texto y después voy a decirles qué les parece que hace que este texto o este párrafo no sea claro. ¿Cómo podríamos modificarlo? Clarificar un texto no es fácil y hay muchas distintas opciones. Entonces podemos ver y todos los aportes son válidos y ayudan porque uno abre distintos horizontes. Entonces, el primer ejemplo va a ser
esta ley sobre fachadas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando yo me enfrento a un texto que tengo, ¿cómo se llama?, que clarificar, entonces tengo que tener un contexto. Entonces, esta ley, la estructura modifica, o sea, la ley se divide, digamos, hay artículos que modifican la ley 257 y hay otros artículos de la misma ley que modifican una ordenanza, ¿no? Entonces, es una estructura que se repite a lo largo de la ley. Y esto es importante. Entonces, acá nosotros tenemos, como ven, que se repite la estructura, pero en la ley tenemos distintos tiempos verbales, queda y gerundio quedando, y tenemos distintas formas de presentar el texto modificado. Entonces, a mí lo que me parece acá que tenemos que unificar los tiempos verbales y uniformar la forma en que presentamos el texto modificado. Porque si nosotros unificamos y repetimos, entonces facilitamos la lectura porque esa parte directamente no se lee, ya van a ver, y la persona que está leyendo va directamente al texto modificado. Entonces, acá nos podemos a pensar y cuando estoy modificando una ley, tengo que usar el presente, porque el futuro da alguna ambigüedad. Depende de algo, quedará cuando. Entonces, se modifica un artículo que queda redactada de esta manera, ¿no? Y unificamos, yo puse del siguiente modo, pero podemos usar la forma que más nos guste. Queda redactada del siguiente modo, conforme al siguiente texto. Tratemos de elegir lo que sea más fácil. Y si tenemos que dar un paso más, yo podría sugerir, se reemplaza el artículo 1 por el siguiente, directamente, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, estaba diciendo ahí Margarita, se modifica, se reemplaza, es lo mismo, pero sí, es esa la idea. Sí. Uh-huh. El otro tema, bueno, no sé si lo vas a considerar, el tema de las abreviaturas. No, no lo voy a considerar. Ok, bueno, por una cuestión de claridad, no se abrevian las palabras, sobre todo por el tema de la gente que usa recursos digitales para que suene lo que está escrito. Dice art, ahí va a decir art 2O, claro. es un problema. Además, bueno, acá en la ley original, el problema está en que a veces usa el signo de grado y otras veces usa la O volada. Sí, exacto. No conviene usar ordinales directamente, conviene decir artículo 1, artículo 2, artículo 3, eso es lo más sencillo para usar. Sí, acá no estoy ahondando porque me pareció que teníamos que establecer algunas cuestiones porque después, bueno, van a intervenir. Entonces yo voy a preguntar acá qué les parece claro, bueno, es que en realidad si sacás toda esa hojarasca, vas a ver que el texto es mucho más sencillo y mucho más nítido. Además, no está diciendo nada tan complicado de entender. O sea, que una ley que tiene un artículo de una manera, ahora tiene otra manera. Punto. Exacto, o sea, es importante además unificar, porque fíjense que en algunos dice el artículo número 2, en otro dice el artículo 1, el artículo... Entonces, sí, el artículo 5, el artículo 4, el artículo 3, y no el artículo 3, porque si es una ley que tiene, no sé, 90 artículos, entonces es mejor usar directamente el número. Tal cual, y además del tema de la redundancia, número. Exacto, exacto. Bueno, sigamos. A ver, en este texto, en el marco de la presente ley se considera fachada al frente de un inmueble y a todo lo lindante con la línea oficial, contemplando ello también todo frente, contrafrente, lateral, lindante al espacio público. ¿Qué problemas encuentran en esta oración?
¿Vale? ¿Querés empezar vos? Sí, Itzma Enríquez dice, en textos no jurídicos otra posibilidad sería eliminar el común denominador y ponerlo en una frase introductoria. Algo así como la ley, que empiece con la ley y no en el marco de la presente ley, por ejemplo. Exacto, exacto. Ay, me encanta esto, que cada vez podemos hacerla más y más clara. Claro, sí. Bueno, Nidia dice también, es una oración muy larga. perfecto. A mí lo primero que se me presenta es esto. Claro, la línea oficial. ¿No? ¿Todo el mundo sabe qué es línea oficial? Y encima con mayúscula, así que es la línea oficial. Exacto, ¿no? Entonces, yo lo busqué, ¿no? Y la indicada en el plano del instrumento de planificación territorial como deslinde entre propiedades de particulares, de bienes de uso público y entre bienes de uso público. A mí también me parece que otro problema es el gerundio y el también, porque a mí acá el también me sugiere que se está aludiendo a algo que no se dice o que se da por supuesto o me genera cierta ambigüedad. Sí, se supone que tendrías que haber contemplado algo para contemplar también todo. Exacto, exacto. ¿No? Hay un tema que, si esto fuera otro tipo de texto, por ahí en un texto jurídico esto sí tiene sentido. En el marco de la presente ley, si estás en la ley, no hace falta decir que es en el marco de la ley. Uh-huh. O sea, directamente, si es la ley, se puede decir, se considera la fachada esto. Claro, exacto. No hace falta decir, para este documento, esto va a ser tal cosa. Es Exacto. raro eso también. O en esta ley, y no en el marco de la presente ley, como dijo ahí alguien que intervino, ¿no? Tal cual. Entonces, mi propuesta, que repito, es una, pueden haber más, y de nuevo, acá podemos decir en esta ley, yo puse, se considera fachada al frente de un inmueble y a todo lo lindante con la línea oficial, con minúscula, es decir, ¿no? A todo frente, contrafrente, lateral que linde con propiedades de particulares o con bienes del espacio público. Entonces, ni uso el gerundio, ni pongo el también, y estoy, al usar el es decir, estoy aclarando qué quiere decir línea oficial, porque yo no puedo suponer que todo el mundo sabe qué es línea oficial. Y es más, yo no puedo descartar que aún dentro de los especialistas, no sé exactamente con este concepto, pero con algún concepto, no haya disidencias. Entonces, yo tengo que ser más específico con lo que estoy regulando. Ahora, más complicado, pero, a ver, alguna pauta. Me interesa que se fijen, el propietario de un inmueble está obligado a conservar y mantener el mismo o cualquiera de sus partes en perfecto estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética. El aspecto exterior de un inmueble debe conservar en buen estado por renovación del material, revoque, pintura y mantenimiento de los siguientes elementos, no siendo taxativo el siguiente listado. No entren a considerar los distintos incisos, salvo alguna cuestión en el G. Pero lo que más me interesa es la primera parte, ¿no? Antes del listado. Acá Margarita dice, quedaría mejor poner mantenerlo en lugar de poner mantener el mismo. Y volvemos a la cuestión del mismo tan común en los lenguajes. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Cecilia también remarca el término el mismo. Desde mi punto de vista, la falta de determinantes, pues dice a conservar y mantener, y es a conservar y a mantener, de cualquier parte de sus efectos de estado de uso, funcionamiento, higiene, salubridad y estética. Hay un problema que es que se entiende por perfecto estado de uso. Ajá. Ahí empezamos con los problemas de semántica. Exacto. Exacto. Pero
por ahí sin hilar tan fino, yo creo que eso se tendría que hacer con algún especialista, no sé si es un arquitecto, si es un ingeniero o algo por el estilo, ¿no? Que yo creo que cuando se redacta una ley tienen que estar esas personas que asesoren, ¿no? Pero, a ver, yo les pregunto acá, si yo estoy hablando de un inmueble, ¿tengo que aclarar cualquiera de sus partes? ¿O se supone que si yo digo que el propietario de un inmueble está obligado a conservar y mantenerlo en perfecto estado de uso, se supone que es todo el inmueble? Sí, debería ser todo, no hace falta, o de última, aclaras qué parte es cuando tengas que aclarar la parte, no cuando es la totalidad. ¿Puedo Exacto. aclararles algo que capaz Sí. que se aclara o no? Pero seguramente esta ley está muy relacionada con el que era el Código de Planeamiento Urbano, con el Código de Edificación, ahora el nuevo Código Urbanístico. Que ahí se definen muchas de estas cosas que obviamente no lo sabemos, pero los técnicos deberían saberlo. Es razonable lo que decís vos, que lo leemos nosotros, no tenemos idea, pero se supone que está relacionado a esas normas generales que están en otro código. Ah, ajá, está bien, sí, puede ser. Pero de todas maneras me parece que como ejercicio sirve, digamos, ¿no? Sí, aparte siempre es recomendable que los textos tengan autonomía, más allá de que te manden a la referencia y eso, si significa algo, por ejemplo, perfecto estado de uso, aclarar qué entendemos por perfecto no está de más, nunca está de más aclarar qué entendemos por determinados términos, cuando son palabras que en el uso cotidiano tienen un significado y en el uso técnico tienen otro. Exacto. Eso suele ser peligroso. Sí, yo me refería más, por ejemplo, a todas estas palabras, que es un jarros, lucidos, bueno. Ah, las de la el propietario lista. del inmueble no va a tener ni idea de qué estamos Exacto. hablando. A mí me pasó lo cumplir mismo. con Yo me todo puse a ver yo tampoco, que- pero digo, lo que trato, porque estuvimos trabajando en su momento en los códigos, que también nos peleamos un montón, porque claro, los técnicos lo consideran muy claro y nosotros nunca entendemos nada, pero bueno, lamentablemente. No. Entonces, bueno, lo que les quiero de alguna forma decir, que muchas de estas cosas lo dan por supuesto, porque está en otro lado, y bueno, sí. No, para acá, como autónomo no está nada, y claramente. Bueno, justamente eso que dice Marcela se da también porque Magdalena comenta, dice, en la segunda oración indica que habla del exterior y no se aclara si la primera oración se refería al interior y al exterior, o sea, siempre se da mucha información por supuesta, y eso es real. Exacto. Bueno, a ver. Bueno, y después el final ese de no siendo taxativo, ese gerundio ahí tampoco, es el famoso gerundio siendo, que es terrible. Acá yo les pregunto, ¿por qué dice tan claramente el propietario de un inmueble está obligado y después el aspecto exterior de un inmueble debe conservar? ¿De quién es esta obligación? Y supuestamente del propietario. Exacto. Entonces, ¿por qué pusimos punto y aparte? Eso te va a encantar, Nuria. Pero bueno, es una pregunta. Después acá tenemos, como había dicho Nuria también, el gerundio. Esta palabra, mis estudiantes, por lo menos de la carrera de edición, siempre me preguntan qué quiere decir, con lo cual yo la tomo como una palabra que no es clara para personas que no son juristas. Y después las nominalizaciones que podemos cambiar. Y después acá dice todo otro tipo de revestimientos existente, ¿no? Que Hay una concordancia rara. Exacto, además de la concordancia, yo digo, ¿qué pasa si 3 meses después que se dictó la norma surge un nuevo revestimiento? No entra dentro de la norma. ¿No es cierto? Claro. Entonces, acá le damos una vuelta y decimos, el propietario de un inmueble está obligado a conservarlo y mantenerlo en perfecto estado de uso, etcétera, etcétera. Cambiamos y como el obligado es el propietario, ponemos un punto seguido y a continuación debe renovar y mantener en buen estado
el revoque, la pintura y todos los elementos del aspecto exterior del inmueble entre ellos. Con esto estamos diciendo que lo que sigue es una enumeración, pero que si en el futuro hay un nuevo elemento que forma parte ¿cómo se llama?, del exterior del inmueble, está comprendido en la norma. Y insistimos también en vez de decir existente, decimos cualquier otro tipo de revestimiento. Tengo una pregunta, ¿las comillas que aparecen al final cierran qué? Porque no, es como lo que No, se porque cambiaba de la ley. está cambiando una norma. Entonces, por eso, en algún lado empezaron estas comillas, lo que pasa es que no está. Exacto. Dice, el artículo anterior está reemplazado por este y lo ponen entre comillas. Y falta el punto. Exacto. Entonces, cambiamos esos sustantivos por verbos. Y ahí lo que decíamos, lo que sigue es una enumeración y están incluidos otros tipos de elementos. Entonces, fíjense bien cómo cambia, ¿no? Entonces, está obligado a conservar y mantenerlo, y después, generalmente, cuando tratamos de hacer más claro un texto, tenemos que por ahí cambiar el orden de las palabras en oración y poner juntas las palabras que van juntas. Entonces ahora vamos a ver distintos ejemplos de cambio de orden en la oración. Con respecto a las mayúsculas, algo dijimos, tratemos de no poner mayúsculas cuando no es necesario. A veces es difícil, a mí me consta que distintas editoriales jurídicas tienen normas totalmente distintas para citar una ley. Algunas te dicen ley, número, el número con punto, otras te dicen sin número, otras te dicen ley con minúscula. Entonces, bueno, eso puede ser discutible, pero nivel primaria, programa, propietarios, profesionales, todo eso no hace falta ponerlo con mayúscula. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayúscula, sobre todo cuando es muy una atrás de la otra, como en este ejemplo que es se aluda toda la prueba, ¿no es cierto? Dificulta la lectura porque uno asocia la mayúscula tal vez a un punto, ¿no? Entonces es como que no fluye la lectura. Entonces eso también tengámoslo en cuenta. A veces los juristas usamos la mayúscula para destacar alguna cuestión, ¿no? El ejemplo típico es señor juez. Pero bueno, supongamos que esa es una mayúscula que, bueno, ¿quién se va a animar ¿no es cierto?, a cambiar las reglas y poner juez con minúscula? Por ahí algunos se atreven, pero se considera como mayúscula de respeto. Pero hay muchas veces que no es necesario. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. Con respecto a las nominalizaciones, entonces, saquémosla, cambiamos el orden de las palabras, y acá la autoridad de aplicación para el cumplimiento de la presente ley debe implementar los mecanismos administrativos que resulten necesarios para identificar todos los inmuebles existentes en la Ciudad de Buenos Aires y ubicarlos en la escala, ven, ahí hay un cambio, y la ubicación que les corresponda en la escala de antigüedad, ubicarlos en la escala de antigüedad que les correspondan según lo previsto en el artículo 2. A ver, acá, ¿cómo cambiarían esto? Las certificaciones contempladas en esta ley deben ser efectuadas por los profesionales con incumbencia en la materia que su título, categoría y matrícula los habiliten. Estoy esperando a ver si alguien opina. Está bien, no. No, yo ahí haría terapia directamente. Eso no. Bueno, está bien. Estela Unco dice, sacaría la voz pasiva. Bueno, entonces, yo tengo dos alternativas. Ustedes eligen las que les guste más.
Las certificaciones contempladas en esta ley deben ser efectuadas por los profesionales con incumbencia en la materia que se encuentren habilitados por su título, categoría y matrícula, o los profesionales con incumbencia en la materia que se encuentren habilitados por su título, categoría y matrícula deberán efectuar las certificaciones contempladas en esta ley, ¿no? Que ahí cambiamos como sugirieron. Sí. Los gerundios. Entonces, acá el profesional interviniente debe realizar un informe en el que detallará, en lugar de detallando, que obviamente esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, con el tema de la claridad y el tema de la corrección. Si hay gerundios que están mal, ¿no? Pero si yo no sé cuándo el gerundio está mal, entonces a lo mejor lo dejo en mi propio escrito. Entonces, también es importante saber eso, ¿no? Y aun cuando estén bien, muchos gerundios en un mismo párrafo tampoco ayudan a la claridad, ¿no? Entonces, en el que detallará el estado de la fachada y en cuanto a su estado de conservación, suscribirá una única certificación técnica que no representa riesgo para la seguridad. Obviamente que todas estas propuestas que yo hago, si nos ponemos a trabajar más de una persona, seguramente consigamos un texto más claro y le demos alguna otra vuelta. Estas son algunas posibilidades. La fórmula IO. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que... Esto es típico de los juristas, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la O en español no excluye, al contrario, incluye, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces que nosotros ponemos IO, la podemos reemplazar por I o por O, y no poner I barra O. Con respecto a este párrafo en particular, habíamos dicho que cuando se modifica una ley, queda redactado, usamos el presente. Pero en este caso, el titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las obligaciones impuestas en materia de fachadas, será sancionado, porque la ley no lo sanciona. Quien sanciona va a ser una autoridad que tendrá que escucharlo, va a tener que hacer un recargo, hay un descargo, hay un procedimiento, ¿cierto? Entonces, fíjense, si yo pongo que es sancionado con multa y o inhabilitación y o clausura, estoy dejando un margen de arbitrariedad para que quien decida pueda decir, te pongo la multa, la inhabilitación y clausuro el inmueble. Entonces, yo tengo que poner con inhabilitación o clausura del inmueble, o sea, multa, inhabilitación o clausura según corresponde. Otro ejemplo, ¿no? Las personas físicas y o jurídicas. Las personas son físicas o jurídicas. Una misma persona no puede ser al mismo tiempo las dos cosas. Y digamos, a ver, un ejemplo que no tiene nada que ver con el ámbito jurídico. Si uno en general no dice, te invito a comer milanesas con papas fritas y o puré, ¿no? Entonces, uno dice, porque ahí puede entender que la invitación es a comer papas fritas y puré. Entonces, tenemos que evitar la ambigüedad y usemos la I cuando tengamos que usar la I y la O cuando tengamos que usar la O. Otro ejemplo, en sede administrativa y o judicial. Es en ambas, en alguna, ¿no? Entonces se nos ocurre que es en sede administrativa o judicial. Habrá que ver cómo es el procedimiento. Y también tener coherencia. En la misma ley se utilizan las formas físicas o jurídicas y físicas o jurídicas, ¿no? Esta es una resolución del Ministerio Público.
Entonces, acá lo primero que a mí me hace ruido, pero me parece que es bastante difícil de erradicar, es la estructura considerando más que, ¿no? A mí me gustaría directamente volar el que. Si pudiéramos cambiar el considerando sería buenísimo, porque el considerando hacer gerundio hace que nos lleve para el lado, ¿no es cierto?, del gerundio. Entonces, tenemos, es receptado por los artículos, tenemos voz pasiva, tenemos gerundio, y tenemos la cita textual de una norma. Entonces, ¿cómo podríamos hacer más clara esta resolución? Cambiamos directamente y decimos, el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía conforme a los artículos tales de la Constitución y a los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por su parte, el gobierno y la administración, entonces eliminamos los que y la cita directamente la incorporamos a la argumentación. Entonces decimos, entre las facultades del fiscal general está la de cubrir interinamente los cargos de fiscales en caso de licencia, impedimento o vacancia. Ustedes tienen que tener en cuenta que en un texto jurídico lo que es cita invita a que se saltee, ¿no? Entonces, si yo quiero llenar de citas un artículo porque quiero llenar páginas, entonces, bueno, lo pongo, es una decisión. Pero si lo que yo quiero es un argumento, incorporar una cita a la argumentación, entonces saco las comillas y reformulo de manera de incorporar. Carmen, ¿Sí? ya estamos un poco en hora. Ah. Te pido si podés, no sé, llegar un poquito a las conclusiones. Sé que esta clase es apasionante porque sabes tanto que nos quedaríamos acá horas aprendiendo, pero bueno, básicamente vemos que has hecho un trabajo de investigación muy importante y vemos con la presentación que estás pasando, aunque sea rápida y sin hablar, vemos todas las características y que generalmente se repiten, el gerundio, las construcciones, lo que conocemos como sesquipedalismo, que es la utilización de palabras compuestas, inventadas, o incluso de frases mucho más largas que se podrían reemplazar simplemente o fácilmente con una sola palabra. Pero no sé si querés hacer algún tipo de cierre. Sí, a ver. Quiero ir a la última. Estaban preguntando por el tema del O/A mientras aclaro esto. En realidad, desde el punto de vista de la legibilidad y la accesibilidad, no es recomendable usar las formas con barra. Y además es toda la discusión de si va primero la A o la O. Genera muchas discusiones. Lo ideal siempre es buscar alguna forma libre de sesgo que no tengas que hacer esa división entre la O y la A. Qué sé yo, por ejemplo, si tenés que hablar de, vos habías puesto el ejemplo de propietario o propietaria. Las personas que son propietarias de tal inmueble o de tal bien, y listo. Es decir, hay otras formas para evitar justamente tener que decir el propietario y la propietaria, los niños y las niñas y todo eso que no es feliz. Porque además dejas a mucha gente inconforme, siempre. Aparte de inaccesible, ¿no? Vos, Carmen, ¿qué pensás? No, tal cual, sí, es difícil. Pero déjame la última diapositiva, es este texto jurídico. Esto es una expresión de agravios en un juicio de accidente de tránsito. Yo se los voy a leer solamente, y spoileo, como hay textos que por más que lo intentemos no los podemos clarificar, ¿no? Agravios por el argumento sustentado en dudas, en el reconocimiento del sentenciante que duda y que lo resuelve con un criterio moral, contexto de la sana crítica, confundiendo el basamento de la sana crítica con el conocimiento de ciencias complementarias como la física, técnica documental, todo ello residual, como lo es la interpretación del perito mecánico, y bueno, ya no puedo ni respirar. Entonces, por eso insisto, y quiero terminar con esto, que
textos correctos y claros, formación más lectura, escritura y revisión. Muchas gracias. No. Ahora vemos las preguntas. Nos pregunta Nidia si serías tan amable de compartirnos el PowerPoint, así todo ese material hermoso que habías preparado lo pueden revisar y obviamente cualquier cosa. Están que buenísimos los ejemplos. consultar. Están Los muy ejemplos buenos. están buenísimos, se aprende un montón. Bueno, y había un ejemplo que es un texto que usamos en algún curso, ¿no es cierto?, de escritura, a partir de un cuento de Marco de Nevi, que si pueden léanlo, que es un cuento que es muy cortito, que es cuento policial, que es media carilla, que yo les pido a los alumnos que redacten esa misma historia, ¿no?, desde el punto de vista de un fiscal, de un abogado o de un juez. Y a partir de ahí trabajamos con esos textos reformulados y vemos formas de argumentar, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos tiene que ver con ese texto. Pero sí, Claro, eso es que tienen poco entrenamiento de escritura en la carrera, ¿no? Digo, más allá de lo que hacen de... Nada, no puedo, nada. Es No sé si coinciden. Yo creo que en la Universidad del Sur tienen una materia que no sé si es obligatoria u optativa sobre escritura, pero no todas las universidades lo tienen. Y peor, lo que a mí me parece más raro, sorprendente, es que muchos profesores dicen, ay, no saben escribir textos académicos, pido una monografía y no saben escribir. Y yo digo, y bueno, ¿dónde se tiene que enseñar a escribir textos académicos si no es en la universidad? ¿No? Entonces, uno no puede suponer que salen de la secundaria y saben escribir textos académicos. Van al doctorado directamente. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay una deuda pendiente. Bueno, estaban preguntando por el texto de Marco de Nevi. Es cuento policial, ¿no? De Marco de Nevi. Cuento policial. Exactamente. Sí, si quieren se los mando, si no lo consiguen, pero yo creo que en internet debe estar. Sí, yo lo pongo cuando me mandes la presentación, les mando todo junto y ya lo incluyo, como un archivo aparte. Así bueno, ya dale, perfecto. Vale, no sé si quedó alguna pregunta. No, muchos agradecimientos, que les hubiera encantado que esta clase durara Horas. más tiempo, horas, porque la verdad que se aprende muchísimo con los ejemplos, ¿no? Y es directamente ver a una persona con la experiencia que tenés, trabajar un texto complejo, y como vos decís, y eso me parece que es una buena enseñanza, no hay una sola forma de clarificar los textos, hay muchas, no hay formas incorrectas. En la medida en la que se solucione alguno de estos inconvenientes, ya se está avanzando. Por eso van a ser pasos cortos, van a ser pasos que... Y como en todo es la práctica es lo que nos va a permitir ser cada vez mejores y más profesionales en esta tarea de clarificar los textos. Exacto, y tratemos de buscar nuestro propio estilo sabiendo que es una carrera hasta que no podamos escribir más o que no nos dé la cabeza, que vamos a estar siempre cambiando. A mí me pasa que yo veo textos que escribí hace unos años y digo, ay, ¿cómo escribí esto? Y después seguramente en 2 años voy a leer lo que escribí ahora y me va a parecer. Lo importante es que cada uno busque su propio estilo, que no trate de copiar un estilo de otra persona, ¿no? Y que incorpore, y bueno, y en el lenguaje claro tiene que haber gusto por el lenguaje claro, por la claridad y pasión, digamos, ¿no? Entonces eso hace que uno quiera siempre seguir aprendiendo. Tal cual. Bueno, Carmen, mil gracias por el tiempo que nos dedicaste, por la exposición. Estuvo, bueno, como siempre, brillante. Yo de verdad coincido con, no me acuerdo quién fue que dijo que se quedaría horas. Vos me trajiste tela para jugar, es decir, yo con eso empiezo a encontrar errores, cosas y temas para revisar, que siempre es como, bueno, como quien juega con los rompecabezas.
yo me divierto con estas cosas. Después lo tratamos en terapia, no hay problema. Pero bueno, gracias Carlos por acompañarnos. Ahora ya te dejo a pasar los avisos parroquiales. Gracias, Carmen, por tu exposición. Esperemos que esto se repita pronto, porque están preguntando también dónde podemos ir a jugar con los textos y a corregir. Gracias, Vale, por el aguante. Ella siempre está con todos los temas de lenguaje claro para ayudarme y para resolver. Y bueno, Carlos, es tu momento. No, bueno, desde ya agradecer que cuánto, nada, el disparador que ha sido Carmen, del abanico, ¿no? de cosas súper interesantes del chat. Era súper interesante la charla y súper interesante lo que iba sucediendo en el chat. Así que muy, muy enriquecedor. Y nada, a mí humildemente me queda esa enseñanza de que cuanto más sabio, más claro es, ¿no? el lenguaje o el decir. Así que nada, me voy contentísimo. Así que bueno, una sola cosa, a los que están acá y que son abogados y los que no son abogados también, cumplan el rol de abogado del diablo, cuestionen, pregunten, pongan en duda las cuestiones, porque de esta manera se avanza en una disciplina, ¿no? No repitamos por ahí como loro lo que dice otro, porque además a ojo ahí con el plagio, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones tenemos que incorporarlas, ¿no? Para después poder volcarlas, ¿no? Entonces, que esté por ahí en una guía, bueno, pero si está en la guía y yo la guía no la leo o no tengo incorporado lo que dice la guía, entonces tampoco me sirve mucho, ¿no? Entonces, cuestionemos y leamos y bueno, y vayamos incorporando todo esto. Es un ejercicio. Así es.